Regresamos a escaño 131, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Iturregui, ella es exdirectora de Cambio Climático del Consejo Nacional del Ambiente. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora que la Comisión de Pueblos Andinos aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos ya un dictamen. Pero queríamos saber por qué es importante, sobre todo que la población sepa, por qué es importante que nuestro país tenga una norma en este sentido. Bueno, es muy importante porque hay dos razones, el escenario internacional y el escenario nacional. El Perú es un país vulnerable al cambio climático y tiene un papel importante en el escenario internacional, donde puede dar el ejemplo en muchas cosas y también ser receptora de financiamiento. El Perú ha hecho un papel muy bueno siendo la sede de la COP20. Exacto. Y hay muchas tareas pendientes y esta ley ayuda a cumplir esas tareas. ¿Podemos decir que esto ha sido, que la realización de la COP20 en nuestro país ha servido como precedente o como antecedente y ha reforzado el poder tener ahora ya esta norma que está lista para ser discutida en el Pleno? Sí, la COP20 ha ayudado a que los partidos políticos, más allá de Dios y del diablo, como se dice, se pongan de acuerdo en un proyecto que creo que es importante. Por supuesto se puede mejorar y de eso podemos hablar después, pero es importante que los partidos políticos estén de acuerdo en este dictamen. Sí. Doctora, con toda su experiencia, sabemos que usted ha sido incluso representante del Perú en todo el tema del protocolo de Kioto, tiene amplia experiencia en el tema climático, en el Consejo Nacional del Ambiente, 11 años. Explíquenos en qué consiste esta norma y por qué, al decir usted que los partidos políticos se han puesto de acuerdo y han llegado a un consenso en que el tema medioambiental es tan importante en el país, quizá para poder encaminar otras líneas como pobreza, como alimentación, etcétera, ¿no? Sí, en realidad la ley de cambio climático es también una ley de índole económica, porque los impactos económicos del cambio climático son graves si es que el Perú no toma acciones. Si el Perú no estuviera preparado, por ejemplo, para fenómenos como el Niño, que lo está al momento, pues gracias a las disposiciones del MEF, los impactos serían muy graves. Entonces, se trata en la ley de tocar dos temas grandes, que son la adaptación al cambio climático, por un lado, y del otro lado, lo que es la mitigación de los gases. Que el Perú tenga una emisión de gases lo menor posible, que el Perú es un país forestal, no forestal en realidad, es un país con muchas emisiones forestales y el PBI forestal es muy pequeño, es apenas creo que ni el 1% del Producto Bruto Interno. Entonces esta ley estructura las cosas que el Estado debe hacer en función de la mitigación, los gases, y la adaptación en relación a los desastres. Se pueden mejorar algunas cosas, como he dicho. Por ejemplo, es muy importante que la ley sea más clara en lo que son las metas de adaptación, lo que son las metas de mitigación, para que ya no haya discusiones largas entre los ministerios de que quién le toca hacer qué cosa y las metas digan con claridad qué le toca hacer a cada uno. Por ejemplo, la ley ya dice que tiene que haber un plan de inversiones para, digamos, definir cuáles son, de acuerdo a un mapa de vulnerabilidad del Perú, cuáles son las inversiones en los diferentes lugares del país. Por ejemplo, puede ser que algún lugar de Huancavelica sea un gran centro de recursos genéticos de la papa, además que sea muy pobre las comunidades alrededor de ese centro de recursos genéticos y que tenga muchas heladas y eventos climáticos. El mapa que se va a hacer va a identificar que la prioridad en el Perú va a ser invertir en ese lugar de Huancavelica o de Ancash, donde sea, ¿no? Entonces este mapa va a determinar dónde se debe priorizar las inversiones para que las heladas recurrentes o las sequías o los huaicos digamos, tengan inversiones que eviten esas consecuencias
nefastas sobre la población. Cuando la norma dice que el Estado va a tener estas metas, Estado también se habla de alcaldes y de autoridades regionales, Sí, ¿cierto? sí, claro que sí, claro que sí. Todos los gobiernos regionales deben tener un plan de adaptación al cambio climático, una estrategia para... No lo tienen algunos de ya momento. lo tienen, pero a lo que voy es que estamos hablando de una meta, pero se han identificado por los expertos más o menos 10 metas, como 5 metas de adaptación al cambio climático y 5 metas de mitigación. La ley solamente menciona 2 y en los artículos un poquito así, muy claro y pedagógico. Eso se puede mejorar en el pleno. Se puede mejorar y perfeccionar sí, en el pleno. Sí, absolutamente. De hecho, sí. ¿En qué se debe incidir concretamente, doctora? Por ejemplo, en el pleno se podría incorporar un artículo que hable de cuáles son las metas nacionales de adaptación, cuáles son las 5 metas más importantes, donde, por ejemplo, no se ha mencionado en este dictamen los microseguros. Los microseguros. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a seguros que pueden tener algunos agricultores o ganaderos que ante eventos climáticos extremos puedan estar protegidos por un seguro, ¿no? También se puede hacer todo lo que es el seguro agrario, que se refiere básicamente a lo que acabo de mencionar. Y estos mecanismos económicos son muy importantes para proteger a la población más vulnerable de los eventos extremos. Y esas son estrategias que se hacen en otros países y que son muy buenas y que las poblaciones están más protegidas. Eso se podría incorporar en el pleno. Podemos hablar también de lo otro, que son los gases, ¿no? Cómo controlar la deforestación. El Perú tiene un nivel de emisiones muy alto por deforestación. Cuando uno tumba un árbol y lo quema, está lanzando a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono y eso es nefasto para el clima, es muy malo. Entonces, el Perú tiene una meta de 0 deforestación al 2021, pero la ley no lo menciona. Ese es un compromiso voluntario que el Perú tiene hace unos años y que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Si la ley tuviera una clara disposición al respecto, estoy segura que todo el Perú haría todos los esfuerzos para cumplir y así honrar todos los compromisos que el Perú ha empujado en la COP20 a nivel internacional y para sí mismo. Lo que pasa es que ahí también hay un tema y toda una lucha contra la tala ilegal, ¿no? También. En realidad, la deforestación no es solamente por tala ilegal, es fundamentalmente por agricultura migratoria, perdonen el trabalenguas. Eso quiere decir que hay colonos que siembran, no sé, yuca o tumbando el bosque y como ese suelo es forestal y no agrícola, luego tienen que tumbar el bosque al lado y así, muy de hormiga, se hace una gran cantidad de deforestación en el bosque y esa es la razón más grande de la deforestación en el Perú, según los expertos, ¿no? Entonces, es muy importante que el Perú tenga una obligación legal, una ley que dé señales claras a los inversionistas forestales, a los inversionistas de todo nivel, que es fundamental proteger la Amazonía, proteger los bosques y adjudicar las tierras forestales de producción permanente que no lo han sido hasta el momento por una serie de dificultades. Pero yo creo que la ley podría ayudar muchísimo si la meta 0 deforestación se incluye. Otra meta importante es el tema energético. Las energías renovables como el sol o el viento y la geotermia pueden darle a la matriz energética una gran seguridad ante una situación de caída o alza muy grande del precio internacional del petróleo o del gas. El Perú estaría protegido con energías renovables. De hecho, la hidroenergía es fundamental para el Perú. Entonces, esto es también una meta que ya el Perú tiene de forma voluntaria en las Naciones Unidas y sería clave que estuviera en la ley. Podría incorporarse en la ley. Así es. Eso es importante porque el gobierno va a cambiar en un año y esto, para que sea una ley histórica, tendría que marcar la ruta hasta el 2021, 2030, porque ya con eso los gobiernos siguientes van a cumplir lo que está en la ley. Doctora, ¿cómo hacer para que se entienda que es rentable? Es rentable apostar por una norma así, por una ley así. De hecho, usted lo ha mencionado, países en el extranjero ya lo tienen, ya lo cumplen. Sí, bueno, es interesante, por ejemplo, que los grandes escépticos del cambio climático
Estados Unidos ya anunció hace una semana su meta de mitigación al 2030. No firmaron el protocolo de... No firmaron el protocolo de Kioto, pero van a firmar el Acuerdo de que... París. O sea, ellos ya pusieron su meta para el Acuerdo de París y ya el presidente Obama tiene un acuerdo con el presidente chino que va a anunciar su meta en abril, a fines de este mes. Entonces, los grandes emisores mundiales, China, Estados Unidos, ya están comprometidos. Europa, que es el tercer contaminador, ya está comprometido. Ya anunció su meta. México ya anunció su meta. Chile está bajo consulta nacional de su meta. Colombia lo va a hacer próximamente. Y así son más o menos, al momento, casi 40 países en el mundo que ya están con su, digamos, su obligación para el Acuerdo de París que se va a adoptar a fin de este año, gracias al avance que hubo en Lima. El problema es global, ¿no? Es un problema global que tiene que hacerse de forma global. Pero creo que es importante que sigamos, en el caso del Perú, somos una familia, no podemos decir hay que pagar los gastos escolares de los hijos. O sea, ¿quién lo va a pagar, pues? ¿No? O sea, ¿y cuándo? ¿No? Entonces, la ley de cambio climático tiene que decir quién lo va a hacer y para cuándo, ¿no? Más específico, digamos. Exacto, exacto. Y creo que este dictamen es muy bueno, es un gran avance, todos los partidos están de acuerdo, pero tiene que tener metas más precisas. Y estoy segura que se puede lograr. ¿Usted diría entonces que sí podríamos tener una ley ya para en esta legislatura, antes de que culmine? Bueno, esa es una cuestión política. O sea, como técnica me da mucho gusto que se haya avanzado hasta aquí y que los partidos hayan podido ponerse de acuerdo. Y creo que hay voluntad de que el Perú, al cambio de gobierno, pueda seguir avanzando en una ruta que ya se ha trabajado muchísimo, ¿no? Y bueno, los empresarios también están de acuerdo que haya metas. Yo he hablado con muchos empresarios que me han dicho, yo creo que es importante que haya metas para que las señales a la inversión privada sean claras. Quiero mencionar rápidamente que hay más de 1000 empresas a nivel mundial que han firmado una serie de declaraciones que ellos no tienen problemas con cumplir metas, pero que las reglas sean claras, estables y predecibles, o sea, que no se dicten cosas de la noche a la mañana. ¿Y qué cosa más predecible, estable que una ley? Porque una ley no se puede cambiar en 5 minutos, una ley modificarla demora. Entonces, si esta ley incluye, en consenso con el sector privado, la ciudadanía y por supuesto el gobierno, las metas, creo que haríamos un gran avance y estaremos construyendo el país de la manera que queremos, ¿no? De hecho, pues en la vida diaria a veces uno no le toma por la debida importancia y parece verlo de lejos el tema de cambio climático, ¿no? Pero lo tenemos ya, lo estamos viviendo y pues manos a la obra, ¿no? Sí, o sea, el cambio climático no es otra cosa que parar la deforestación, no es otra cosa que tener una matriz energética diversificada, tener más energías renovables que no afectan el clima, tener un transporte más eficiente y seguro, porque el transporte también tiene emisiones importantes, y por supuesto también tener seguros para las poblaciones más vulnerables, como los microseguros, el seguro agrario. Las que pueden ser más afectadas precisamente por todo este cambio, ¿no? Muy bien, doctora Patricia Iturrey, muchísimas gracias por su participación, por su aporte técnico a este programa y en cualquier momento las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Veíamos con la doctora Patricia Iturrey, exdirectora de Cambio Climático del Consejo Nacional del Ambiente, la importancia de esta norma, ahora es dictamen, de la Ley Marco de Cambio Climático que está lista para ser vista en cualquier momento por el Pleno del Parlamento Nacional. Es momento de poner punto final a esta edición de Escaño 131. Me tengo que despedirnos sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima y muchas gracias por su compañía. Nos vemos.